Me llamo Ana, soy médico, en concreto perito médico, que para quienes no sepan lo que es un perito, es el médico que hace la valoración del daño corporal, las negligencias médicas y la valoración de un tema que preocupa mucho a los pacientes con lupus, que es la discapacidad y la incapacidad. Y además soy paciente de lupus. Hoy voy a hablar sobre comunicación entre un médico y paciente, aportando un enfoque complementario y paralelo al del doctor Rascón Risco. Quiero empezar hablando de algo que se conoce como paradoja de Varsky, la cual sostiene que a pesar de los grandes avances en la medicina, los pacientes cada vez están más descontentos con la atención que reciben, al igual que los profesionales, que cada vez sienten más insatisfacción y frustración por su trabajo. Esta paradoja pone claramente de manifiesto una fuerte crisis en la relación médico-paciente, y esto es algo que hay que solucionar. A lo largo de la presentación vamos a ir viendo qué podemos hacer para fortalecer esta relación médico-paciente. Y cuando hablo en plural me refiero a todos, a médicos y a pacientes. Así que vamos ya a entrar en la materia, la comunicación. Todos hemos oído hablar de comunicación, pero ¿sabemos definir qué es exactamente? Podríamos decir que se trata de un proceso de interacción simultáneo y bidireccional en el que debe haber un emisor, en el ámbito en el que estamos el médico, y un receptor, el paciente, y en el que se produce un intercambio de la información. Pero para que esta comunicación sea efectiva, se deben cumplir los siguientes principios. Lo válido en una comunicación no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Tan importante es lo que se dice como la forma en la que se dice. La percepción del mensaje es siempre subjetiva y la idea preconcebida sobre alguien condiciona la comunicación. Es lo que se conoce como efecto Pigmalión. Me gustaría que todos vayamos reflexionando sobre estos conceptos que de una forma u otra iremos viendo a lo largo de la presentación. Veréis, hay algo muy positivo que ha sucedido en el ejercicio de la medicina en las últimas décadas, y es el paso de una relación médico-paciente vertical, lo que se conocía como modelo paternalista, hacia una relación médico-paciente horizontal, el modelo autonomista. Este cambio de paradigma ha supuesto un antes y un después, pero por desgracia, en la práctica, no se está llevando a cabo de una forma óptima, con las consecuencias que eso conlleva, esa fuerte crisis en la relación médico-paciente que comentaba inicialmente. Y esto debería servirnos a todos como toque de atención para ponernos las pilas si realmente queremos que la relación médico-paciente funcione de verdad. Vamos a profundizar un poco más en estos dos modelos. Durante muchos siglos, la relación médico-paciente se iba apoyando en el principio de beneficencia, definiendo así el modelo paternalista, en el que se consideraba que el paciente debía cumplir las órdenes del médico y éste ejercía su tutela. Dicho de otra forma, se asumía que el médico era el único que poseía el conocimiento y el paciente era un incompetente moral. Posteriormente, y gracias a la evolución social, se ha ido instaurando el modelo autonomista, que consiste básicamente en que se reconoce el derecho a la autonomía del paciente. ¿Y cuáles han sido los principales cambios entre un modelo y otro? Pues bien, por un lado, el médico ha dejado de tener ese rol de padre sacerdotal y se transforma en un asesor de sus pacientes que les ofrece sus conocimientos y consejos, pero ya no asume las decisiones. Y por el otro lado, el paciente deja de ser un receptor pasivo y se transforma en un agente autónomo que participa en el proceso y tiene derecho a opinar y a decidir. Aquí tenemos esta relación, este modelo horizontal de la relación médico-paciente, y la pregunta es, ¿cuál es la piedra angular de esta relación? La confianza. La relación médico-paciente se basa en la confianza mutua. Y este concepto es trascendental,
porque cuando esta confianza se rompe en cualquiera de los dos sentidos, la relación médico-paciente se rompe también. Por lo tanto, una cuestión importante es, ¿qué podemos hacer tanto médicos como pacientes para establecer, y más importante aún, para mantener esa confianza mutua? Bien, empezamos con los médicos. A mí me gusta aplicar el modelo ZICA, que nos habla de unos objetivos y de unas habilidades necesarias para alcanzar dichos objetivos. Lo primero, conectar con el paciente y su familia. Y para ello es fundamental que el médico sea empático y humano. Segundo, identificar y comprender los problemas de salud de los pacientes mediante la escucha activa. Tercero, acordar con el paciente y la familia las decisiones y acciones a llevar a cabo. Aquí lo primero que debe hacer el médico es informar al paciente. Y me voy a detener en este punto, porque informar no es vomitar la información. Informar es, por un lado, transmitir toda la información posible de la forma más adecuada y que sea comprensible y adaptada al paciente. Y por otro lado, asegurarse de que el paciente ha comprendido la información que se le ha transmitido. Y una vez realizado este primer paso, entonces sí se procede a ese acuerdo mediante la negociación, mediante un diálogo. Y por último, ayudar al paciente y a la familia a entender, elegir y actuar. Y una buena forma de hacerlo es desde una actitud motivadora. En cuanto a los pacientes, al igual que se les exige a los médicos que actúen de esta forma, los pacientes también tienen obligaciones dentro de la relación médico-paciente. Me voy a centrar principalmente en dos. La primera, el deber de colaboración. Cuando se produce una falta de colaboración por parte del paciente, por ejemplo, que se oculten u omiten datos, que se incumplan las pautas, que se abandone el tratamiento, se va a quebrantar esa confianza. Por eso es de vital importancia que los pacientes seamos completamente sinceros con nuestros médicos. Y en cuanto al segundo deber, para que se dé esa relación médico-paciente basada en la confianza mutua, es necesario que el paciente sienta que la consulta es un espacio seguro, donde puede compartir sus miedos y preocupaciones y también resolver todas las dudas que tenga. Esto es lo ideal, lo que todos queremos que ocurra y lo que debería ocurrir si se aplica correctamente este modelo autonomista. Pero, por desgracia, todos lo hemos vivido, muchas veces esta situación no ocurre. En ese caso, ya no vale el quedarse callado y salir de la consulta sin obtener respuestas y peor de lo que hemos entrado. Recordemos, estamos en un modelo autonomista donde prima la autonomía, en un modelo horizontal, donde prima la autonomía del paciente. Y el médico ya no es una figura autoritaria como sí lo era en el modelo paternalista. Por lo tanto, nuestro deber, nuestra obligación como pacientes es adquirir un rol activo y utilizar esta herramienta tan poderosa que es la asertividad para expresarle al médico de una forma adecuada y respetuosa lo que sentimos y así poder establecer una comunicación efectiva. Una comunicación que en el modelo actual se denomina comunicación centrada en el paciente y se define como aquella en la que se tiene en cuenta no solo la forma de enfermar, sino la vivencia de enfermedad. Es decir, englobamos el problema médico del paciente con sus ideas, creencias, expectativas, tenemos en cuenta sus emociones y el rol que juegan en la enfermedad y, por último, informamos al paciente para que pueda responsabilizarse de su propia salud. Vamos a definir rápidamente los puntos claves de esta comunicación. La primera, explorar la enfermedad y las vivencias, es decir, qué síntomas le causan al paciente. Comprender a la persona completa, es decir, ver cómo interfiere la enfermedad en sus distintas esferas y también cómo está su salud mental. Buscar acuerdos. Importante aquí ese rol activo del paciente y esa implicación en el proceso. Incorporar prevención y promoción, es decir,
hay que tener un abordaje multidisciplinar. Muy importante, cuidar la relación médico-paciente. Y por último, para que haya esta comunicación centrada en el paciente, es importante que seamos conscientes de dónde partimos y en base a eso, qué podemos construir. Es decir, hay que ser realistas. Todos estos conceptos que he comentado deben hacerse, pero se harán en el marco de los recursos reales que se tengan y con el tiempo de entrevista real del profesional. Y esto es algo que los pacientes tenéis que tener muy en cuenta y comprenderlo. Y para finalizar, me gustaría hablar de un concepto que últimamente está muy de moda, el empoderamiento, que se define como un proceso a través del cual se analizan y detectan las necesidades de una persona o un grupo, en este caso los pacientes con lupus, con el objetivo de dotarles de las herramientas necesarias para que puedan conseguir su autonomía. Por ejemplo, personalmente como paciente y como profesional estoy completamente a favor del empoderamiento. Además, si nos damos cuenta, está íntimamente relacionado con este modelo autonomista. Pero creo que es importante utilizarlo bien para que cumpla su función. Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de los criterios de respuesta de la nefropatía lúpica. Y la información que transmitimos es: se considera que hay una mejoría si se produce una reducción de al menos el 50% del cociente proteinuria-creatinina. Si el ponente está en un congreso científico, perfecto. Pero por el contrario, si el público al que se dirige son pacientes, no digo que esté mal hablar de los criterios de respuesta de la nefropatía lúpica, siempre y cuando se hable en un lenguaje que se entienda y que sea comprensible. Pero quizá es más provechoso para los pacientes que los profesionales orienten la divulgación hacia aspectos menos teóricos y conciencien e insistan más, por ejemplo, sobre la importancia que tiene en el lupus mantener hábitos saludables, como puede ser el ejercicio físico. En el lado del paciente, está muy bien que sepáis cuáles son los tratamientos actuales en el lupus, pero quizá es mejor para vosotros empaparos de información que os produzca algún beneficio, que os proporcione autonomía. Por ejemplo, se me ocurre aprender cómo podemos preparar la consulta médica, aprender qué podemos controlar en la enfermedad y qué no podemos controlar, adquirir herramientas para afrontar el duelo y aceptar la enfermedad, aprender cómo podemos transmitir nuestras necesidades al entorno. En definitiva, y como broche final, el empoderamiento es necesario, pero procuremos todos, pacientes, profesionales, asociaciones, que sea eficaz, práctico, valioso, es decir, que sea un empoderamiento útil.